Queridos hermanos, hemos estado considerando en temas anteriores la soberanía de Dios en sí misma. Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? Hemos visto también la soberanía de Dios en salvación. Ahora yo quiero llevaros a algo que es tal vez más próximo a nuestro entorno, a nuestro mundo, y es la soberanía de Dios en la historia. Dios es soberano y tiene en su soberanía el control absoluto de la historia. Mirad lo que dice la profecía de Isaías en el capítulo 46, versículos 9 al 11. Dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. El Dios de la Biblia dice: yo hago, determino, establezco y lo cumplo. La profecía es tan precisa, tan completa en cuanto a cumplimiento por una razón, porque el mismo que anuncia el evento, el suceso al profeta y éste lo escribe, es el mismo que lo ejecuta. Por tanto, no hay variación. Yo diría algo que indudablemente es una profunda verdad también. La historia es solamente profecía cumplida. Y la profecía es historia por cumplir. El Dios de la Biblia ha establecido y determinado, tiene un proyecto que está ejecutando, y en ese proyecto tiene la determinación soberana de colocar su rey sobre el universo para que reine. En el Salmo 2 leemos que el Dios de la Biblia, el Dios de la soberanía, ha puesto, dice, mi rey, he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. La Biblia me dice que las naciones de la tierra, los reinos de la tierra, se levantan contra esa determinación divina e incluso pretenden luchar contra Dios. Todo esto es la evidencia de quién es el que gobierna el cosmos, el mundo. Y el que gobierna el mundo es Satanás. Satanás quiso desde el principio generar una historia paralela a la historia de Dios. Quiso poner su trono junto al trono de Dios y tener la capacidad de autoridad, de dominio. Dios lo sacó de su presencia, se vino al término del aire terrenal y éste ha buscado desde el principio un trono en la tierra sobre el cual reinar. Lo encontró en Adán. Adán era el virrey de la creación y con el cetro de autoridad que Dios le había entregado gobernaba la parcela que Dios le había dado. Dios le había dicho: sojuzgad la tierra, enseñorearos de ella, gobernad la tierra. Y por tentación Satanás incide en el hombre y le arrebata por derrota su cetro de autoridad. Por eso cuando Cristo viene al mundo y Satanás, el tentador, viene a tentarlo, le dice: mira, no hace falta que tú vayas a la cruz, déjalo. Tú vienes a recuperar los reinos del mundo. Vienes a recuperar el control para Dios. Yo te lo doy. Yo te doy los reinos del mundo y su gloria porque a mí me fueron entregados, no dados. Dios no le dio el reino del mundo al tentador. Lo entregó el hombre en sus manos. Naturalmente, el programa de Dios pasa necesariamente por la cruz. Y en la cruz Dios ha derrotado a principados y potestades y los ha exhibido a pública vergüenza, triunfando sobre ellos. Y el Dios de la Biblia dice: he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, advirtiendo a los moradores de la tierra, en las palabras del Salmo, que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es Jesús.
Estudiar la soberanía de Dios a la luz de la historia es un desafío, es muy hermoso, pero no hay mucho tiempo, no tenemos tiempo para un plan detallado de eso. Simplemente permitidme hacer un recuento rápido de lo que ocurre en la historia de la humanidad, y quiero empezarlo por la revelación que Dios hace al profeta Daniel. Dios le dice a Daniel: mira, Daniel, están establecidos 70 semanas sobre tu pueblo. Y le da a Daniel el momento, la clave, la forma en que puede determinarse el inicio de la primera semana de Daniel. Son semanas de años. Y las semanas de año tienen que contarse desde que sale la orden de Artajerjes para edificar la ciudad y el muro. Ahí comienzan. Y la semana 69 concluye con la entrada de Cristo en Jerusalén, la venida del Mesías príncipe. Daniel está muy absorto en esta panorámica profética, y en el capítulo 2 de su profecía le habla de los reinos del mundo mediante el ejemplo de la estatua. En el capítulo 7, mediante el ejemplo de las bestias. Y Dios va a revelar a su profeta Daniel el significado de esos periodos de la historia. Y en los periodos de la historia le habla de la cabeza de oro, Daniel capítulo 2 versículo 39, y también de el león con alas de águila, Daniel capítulo 7 versículo 4, y le dice: mira, Daniel, esta figura, este simbolismo se refiere al imperio actual, el imperio babilónico. A continuación le revela en la imagen de los pechos y brazos de plata, Daniel 12:39, el imperio que iba a venir. Y ese imperio es el imperio medo-persa, que sucede al imperio babilónico. Y avanza el Señor en la revelación a Daniel y le habla de los muslos de bronce de aquella imagen, Daniel capítulo 2 versículo 39, y nos dice, se manifiesta el imperio siguiente, que es el imperio greco-macedónico. Y finalmente las piernas de hierro representan al imperio romano. Esta sucesión de imperios se produjo minuciosa, yo diría matemáticamente, conforme a la profecía. Pero quiero que notéis algo muy interesante. El imperio babilónico desapareció cuando fue sustituido por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa desapareció cuando fue sustituido por el imperio greco-macedónico. El imperio greco-macedónico desapareció al ser sustituido por el romano. Pero lo singularmente interesante es que el imperio romano no desapareció. Es decir, no fue sustituido por otro. Simplemente en el imperio romano se produjo una división, una escisión. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Y del imperio de Occidente especialmente se han ido desgregando parcelas del imperio, constituyendo, formando las naciones de lo que hoy podemos llamar el mundo occidental. Yo creo que notéis algo que es muy interesante. Ese mundo occidental no está formado solamente por el territorio en sí de lo que era el antiguo imperio romano, que tiene que ver con Europa. El territorio de ese imperio se ha extendido. De modo que América del Norte son ingleses y franceses en Canadá y Estados Unidos. América del Centro y América del Sur, Hispanoamérica, son españoles en el otro lado del charco. Brasil, portugueses colocados, trasladados allá. Nueva Zelanda, ingleses. Australia, ingleses. Y todo lo que tiene que ver con el llamado mundo occidental son elementos que nacen, que surgen, que se extienden del antiguo imperio romano. La Biblia me presenta un momento en el cual va a comenzar a funcionar, a ponerse en marcha la última semana de Daniel. Mientras tanto, estamos en un periodo de tiempo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles.
Y durante ese tiempo se están produciendo distintos movimientos en la tierra. Hay reyes que suceden a otros reyes, hay gobernadores que suceden a otros gobernadores, pero de pronto va a aparecer un personaje que va a estar gobernando por 7 años ese imperio romano reconstruido. El libro de Apocalipsis nos dice que es como una bestia, una cabeza de la bestia que está herida de muerte, pero revive, es restaurada. No creo que se refiera sencillamente al anticristo que muere y es resucitado. Solamente Dios resucita a los muertos. Pero sí es muy probable que se trate de algo que aparentemente está muerto. Y es un imperio como tal imperio. Hay un conjunto de naciones. Pero tengo la plena seguridad a la luz de la profecía que el Dios de la Biblia va a establecer un conjunto de naciones, lo que era el Imperio Romano, y sobre él va a estar gobernando lo que Apocalipsis llama la primera bestia, que es el anticristo, impulsado a ese poder por el dragón que le cede su trono aquí en la tierra. Y comienza un periodo de 7 años que deben contarse desde el momento, dice Daniel, en que se firma un pacto por el anticristo con Israel. Indudablemente se trata del Israel apóstata, del Israel no creyente. Ese pacto va a ofrecer a Israel lo que estaban esperando del auténtico Mesías: territorio, paz, religión. Hasta que cuando llega la mitad de esa semana, este inicuo va a romper ese pacto, va a colocarse en el trono de Dios y va a ser, aquí en la tierra, por supuesto, el trono o el lugar destinado a Dios en la tierra, y va a hacerse adorar como Dios. Junto con ese personaje va a estar otra, la segunda bestia, que dice que sale de la tierra. De modo que la primera bestia que sale del mar, y el mar simboliza naciones con sus movimientos, tiene que ser un gentil. La segunda bestia sale de la tierra. En profecía, tierra se refiere, proféticamente hablando, a Israel. Dios ha prometido a Abraham la tierra de la promesa. Dios habla de la tierra en donde su pueblo habita, y así sucesivamente. Por tanto, debe ser, probablemente, aunque no tengo un texto bíblico que lo afirme, debe ser un judío. Este promueve la adoración de todos los hombres hacia la primera bestia, que es el anticristo. Nos dice la Biblia que tiene un número identificativo que es el 666. Bueno, dejadme parar un segundo ahí. Se ha escrito sobre el 666 no sé cuántas cosas. Yo ya no quiero tener en mi biblioteca ningún libro que trate de eso. Cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, con toda seguridad no escribió 666, sino que llegó ahí y escribió 6. Los copistas llegaron y vieron el número y dijeron, ya que está todo el texto escrito en palabras normales, dejemos los números. ¿Y qué dice ahí? Pues dice 666, y así lo escribieron. Pero si esto fuese así, sería un problema determinar qué es. Pero Juan me dice en el Apocalipsis que esto tiene ciencia, investiga, descubre lo que. El número 6 es el número del hombre. De manera que cuando se quería hacer un superlativo absoluto, se repetían 3 veces el mismo nombre. Por ejemplo, en Isaías se lee, en capítulo 6 de Isaías se lee que los ángeles alababan, adoraban a Dios, diciendo santo, santo, santo. No es que Dios sea 3 veces santo, es santísimo. 6 es el número de hombre. Hombre, hombre, hombre. El proyecto diabólico para el mundo del futuro es que el hombre sea el Señor y Dios quede marginado. Es más, Dios y el Señor Jesucristo, su Hijo, sean los enemigos de esa humanidad. Parece que obtienen la victoria, pero el Dios de la Biblia dice que se ríe de esa acción,
que llegará un momento en que el conjunto de personas de aquí de la tierra se van a unir para luchar contra el Señor y contra su Cristo. Y el que mora en los cielos se reirá. ¿Por qué? Porque yo he puesto en Sión, mi monte santo, a mi hijo. Punto. Y no hay vuelta de hoja al propósito y a la determinación del soberano Dios. Déjame que te presente una panorámica que en la actualidad está funcionando. Sabéis muy bien, y no quiero que nadie piense que la profecía se está cumpliendo en lo que se llama hoy en día la Unión Europea. Pero es una presentación de lo que puede ser en el futuro. No hablo de cumplimiento profético. Mirad, perdonadme, hago un paréntesis. Hay cientos de personas que están buscando señales para saber cuándo va a venir el Señor. Mejor dicho, buscan señales para ver cuándo va a ser trasladada a la iglesia a su presencia. No hay señales para la iglesia. Lo único que se nos pide es que esperemos por completo la aparición de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que se nos dará cuando Él sea manifestado. Dejémonos de ver asuntos proféticos y cumplimientos proféticos en asuntos que son genéricos, generales. Guerras y rumores de guerra y su cumplimiento. Oye, guerras y rumores de guerra han estado en el mundo desde el principio de los tiempos. La profecía apunta a una integración de 4 grandes grupos político-militares en el mundo. Uno de ellos es el Imperio Romano reconstruido. Quiero recordarte que hace 60 años, más o menos, prácticamente 60 años, luego del término de la Segunda Guerra Mundial, naciones destruidas de Europa se fueron uniendo para realizar un programa de reconstrucción. Y comenzó a surgir la comunidad del carbón y del acero. De ahí fue avanzando el tiempo y apareció la Comunidad Económica Europea. De ahí pasó el tiempo y apareció la Comunidad Europea sin económico. En este momento está la Unión Europea. Y países que estuvieron en conflicto durante toda la historia se han unido. Pasaportes comunes, dinero común, ejército coordinado y todas estas cosas. Salvo en este tiempo de el límite por el coronavirus, yo puedo tomar mi automóvil en Vigo al extremo occidental de Europa y cruzar toda España y toda Francia y toda Alemania y seguir para adelante hasta la frontera rusa sin que nadie me pare porque no hay fronteras. Hay una bandera común, una bandera azul con 12 estrellas amarillas. ¿Quién la hizo y por qué se hizo así? ¿Tú sabes que 12 es el símbolo del reino? ¿Que azul es el color del cielo? ¿Que oro es el color de la deidad? Bueno, no quiero entrar ahí y hacer especulaciones, porque la profecía ha dado lugar a verdaderos malabarismos novelísticos, diría yo. Suposiciones, supuestos de... No entremos en suposiciones, no entremos en supuestos. Quiero Biblia y afirmarme solamente sobre la Biblia, pero sé que Dios ha establecido un reino sobre el cual reinará el anticristo. Bueno, y digo yo, qué fantástico. Pero el Dios de la soberanía me dice otra cosa más. Me dice, en ese tiempo va a haber otro reino, el reino del norte. Claro, durante un tiempo se ha interpretado la profecía a la luz de fronteras y a la luz de política. De manera que el reino del norte tenía para muchos que ser Rusia. Es más, he leído libros de interpretación profética que juntamente con Rusia colocaban también a Alemania Oriental. Y de pronto cayó el telón de acero
¿Y dónde está ahora el reino del norte? ¿Dónde estuvo siempre? El reino del norte son las naciones que están sobre Israel y que históricamente han sido enemigos permanentes de Israel. Y esas naciones van a estar unidas y aliadas entre sí. Va a haber un pacto entre ellas. Y esas naciones enemigas de Israel van a existir como un grupo político-militar en el norte de Israel. Notad esto, por favor, es la panorámica del soberano en la historia. El mundo, gobernado por el anticristo, el imperio romano reconstruido, el reino del norte, las naciones sobre Israel, el reino del sur. Del reino del sur se nos dice literalmente que es Egipto y otros pueblos con él. Por tanto, hay un nombre. No quiero decir que sean las fronteras exactas de Egipto hoy. Olvidémonos de este sentido territorial. Es el que está al sur de Israel. Y luego me dice que habrá otro grupo político-militar que son los reyes del oriente. Ahí comienza el tiempo de la tribulación. Ahí comienza el tiempo final de la historia. La tribulación como juicio de Dios sobre los moradores de la tierra se va incrementando. Ahí tienen los sellos, las trompetas, las copas. Al final del sello, del séptimo sello, arrancan las trompetas, al final de la séptima trompeta arrancan las copas. Es decir, juicio intenso, intensísimo, que va a golpear el mundo, pero los hombres rebeldes a Dios no van a hacer caso de las señales divinas sobre ellos. Otra cuestión. El anticristo habrá firmado un pacto con Israel. ¿Qué Israel? El Israel apóstata. ¿Qué es el Israel apóstata? Bueno, Pablo me dice que entonces, en un momento determinado, sobre todo refiriéndose a los tiempos previos a la venida del Señor y a la venida del Señor, todo Israel será salvo. Algunos piensan que todos los israelitas, es decir, los descendientes biológicos de Abraham, van a ser salvos. No, Señor. Pablo me dice en la carta a los romanos que no son todos los israelitas por ser descendientes físicos de Abraham, que solamente son israelitas y se deben contar como tales los que son de la fe de Abraham. Y hay un grupo de escogidos por gracia, el remanente de Israel, que va a ser salvo especialmente hacia la mitad de la última semana, y ese remanente salvo por gracia va a ser llevado por Dios al desierto, donde va a ser protegido, cuidado por Dios durante 3 años y medio. El soberano Dios me ha dicho algo más en cuanto a profecía. Me dice que van a empezar movimientos dentro de la guerra del Armagedón. El Armagedón no es una batalla, es una guerra. Y el primer gran movimiento de esa guerra del Armagedón comienza por la invasión, la pretendida invasión de Israel por parte de los ejércitos del norte. Vienen sobre Israel. Hay una protesta diplomática, una advertencia diplomática que presentan los mercaderes de Tarsis, y Tarsis está refiriéndose a poblaciones que había en el sur de España, y presentan una protesta diplomática, una advertencia, y ellos no escuchan y comienzan a entrar en la Tierra Santa, y de pronto Dios destruye todos esos ejércitos sobre los montes de Israel. Unido a ese movimiento del norte, la Biblia enseña, la profecía dice que también el reino del sur va a tratar de invadir la Tierra Santa, y el gobierno occidental, el grupo político-militar de Occidente, el reino del anticristo, moviliza sus ejércitos y por naves y por tierra entra en la Tierra Santa y se asienta en la ciudad santa, y dice que pone sus tiendas en el simbolismo de entonces desde Jerusalén hasta el Gran Mar, hasta el mar Mediterráneo. Y este ejército persigue al ejército del sur, y de pronto se detiene. ¿Por qué?
si tiene potencialidad, si el ejército del sur está huyendo? Porque escucha que vienen los reyes del oriente. Los reyes del oriente, ese grupo político-militar de oriente, son aquellos pueblos que están más allá del río Éufrates. Y vienen para luchar contra el ejército occidental. Quedan solamente dos bloques político-militares en la tierra. Y de pronto se va a producir algo sorprendente. El anticristo envía a sus mensajeros. Apocalipsis dice que son espíritus a modo de ranas. Saltan, son escurridizos. Los envía para decirle a los reyes de Oriente: el problema no es tuyo y mío. El problema es nuestro con aquel que viene de los cielos. Y las naciones de la tierra son congregadas, convocadas por Satanás en el valle para la batalla del Armagedón. Ahí, en esa llanura del Armagedón, dice la Biblia que el Señor descenderá del cielo y con el resplandor de su venida eliminará todos esos ejércitos. No son los ángeles de Dios que vienen a pelear con las fuerzas de la tierra, es el Señor de señores, el Rey de reyes, que ha llegado, para quien ha llegado el cumplimiento del tiempo que Dios había determinado, y desciende del cielo. ¿Para qué? Para reinar aquí en la tierra. Y la Biblia me presenta una panorámica de esa profecía admirable, cuando dice que el Señor vendrá después a reinar trayendo a todos los santos con Él. Y va a establecer sobre la tierra el reino de los cielos, reinando durante 1000 años. ¡Qué tremenda panorámica! Y yo pregunto, ¿y por qué motivo se produce eso? Bueno, porque el soberano Dios ha dicho: así será la historia. Y así se va a producir. Yo veo hoy en día a tantos creyentes ocupándose de producir, de generar grupos políticos que puedan modificar las naciones. De manera que un día soñamos todos, se abrirá la Biblia y se dirá a la gente: mirad, Dios dice que hay que hacer esto. Y así la gente toda dice: amén, va a ser así. ¿Crees eso? La palabra de Dios es locura para los que se pierden. No pierdas el tiempo en política, porque Cristo ha dicho algo muy importante: mi reino no es de este mundo. Y nos ha dicho, la Biblia nos enseña, que nosotros hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Yo sé que en esto hay ciertas polémicas y ciertas presiones para decirnos que el reino de Dios es distinto al reino de los cielos. Yo quiero hacerte reflexionar sobre el capítulo 13 del Evangelio según Mateo. ¿Se refiere al tiempo actual? ¿Son parábolas que tienen que ver con la iglesia o no? Sí. ¿Cómo se llama allí al reino? ¿Reino de los cielos o reino de Dios? No, reino de los cielos. Luego, el término reino de los cielos y reino de Dios es sinónimo en la Biblia. Por esta razón de distinción de reinos, algunos opinan que los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo no son para la iglesia. Que ahí está la ética del reino. Bueno, voy a aceptarlo. Esa ética, ¿para cuándo va a ser? Bueno, para cuando Cristo reine en la tierra. Cuando el reino de los cielos venga a la tierra. ¿Está bien? ¿Y cómo se accede al reino de los cielos en la tierra?
De otra manera, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos en la tierra? Era el problema de Nicodemo. Nicodemo tiene un problema. Dice, ese es el Mesías porque está haciendo las señales mesiánicas. Y no puede ser de otra manera. Y viene a Jesús de noche. Paréntesis. Siempre somos muy dados a golpear a los personajes bíblicos. Y decimos, qué cobarde. Viene a Jesús de noche. Párate un poco, para un poco. Nicodemo dice, ¿cómo sé yo que puedo entrar al reino de los cielos? ¿Habré cumplido la ley lo suficiente para esto? No te olvides que es un fariseo. Y el fariseo cree que la justificación no viene simplemente por un acto de fe, sino por la práctica de las leyes ceremoniales. Y Nicodemo viene a Jesús. Pero Nicodemo se fija en el maestro y dice, tengo que dialogar con él para que me explique esto. Pero ¿cuándo? Jesús por la mañana enseña en el templo, al mediodía se retira con los discípulos, al caer la tarde le traen los enfermos. ¿Cuándo puedo hablar con el Mesías? Por la noche, cuando todos duermen. Y naturalmente, cuando el Nicodemo viene al Señor, viene de noche para poder formular una pregunta que Cristo evita desde el principio y le dice, mira Nicodemo, yo sé a qué vienes. ¿Quieres saber si entras al reino? Si no nacieres de nuevo, ni ves ni entras al reino. Ah, entonces los que nacen de nuevo son los que entran al reino. Sí. ¿Y tú has nacido de nuevo? ¿Y yo he nacido de nuevo? Entonces la ética del reino es para mí en el tiempo de hoy. No cortes de la Biblia, salvo pasajes específicos que hablan de promesas específicas para un pueblo específico. No cortes de la Biblia lo que te corresponde a ti. Debo terminar. Simplemente he corrido por encima de esta panorámica profética del tiempo futuro para hacer una solemne afirmación. Dios es soberano. Y Dios va a actuar y Dios va a presentarse en el mundo conforme a su programa y va a reinar. Y al final de los tiempos, después del milenio, cuando Satanás es suelto y vuelve a levantar las naciones contra Dios y se levantan de nuevo contra el Señor, Dios interviene definitivamente en el problema del pecado. Y rae de la tierra toda oposición. Y de pronto, en su programa histórico, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y este soberano Dios será alabado y proclamado, porque es soberano. Oh, mi querido amigo, mi querido hermano, recupera la soberanía de Dios. No hay salvación sin soberanía, ni historia sin soberanía, ni esperanza sin soberanía. Proclama el Evangelio predicando la salvación que Dios da en Cristo para todo aquel que crea, porque Dios es soberano. Siéntete seguro frente a la historia y a las corrientes y a los golpes del oleaje del mundo. Y cree que Dios tiene el control de la historia porque está sentado en su trono de gloria. Cuando recuperamos soberanía, recuperamos al Dios de la Biblia. Y podemos caminar seguros y tranquilos, sabiendo que todo está en sus manos y Él ejerce todo el control. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.